bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entre Todo y Nada. Y vamos a seguir con esta serie o miniserie, como la llamo yo, de el mito entre el trabajo y la vida personal. Y en esta, en este espacio, en esta parte que ya vamos con la parte 3, vamos a hablar acerca de la confianza y la seguridad psicológica y lo importante que son para que podamos estar en equilibrio, para que podamos sentirnos completos, alegres y podamos ser nuestra versión, esa versión que queremos ser, esa versión que dice estoy vivo, estoy completo, que estoy alegre, quiero seguir, quiero seguir viviendo, quiero seguir disfrutando de esta vida. Los otros episodios hemos hablado acerca del ese mito del el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y la manera en que yo veo este tema es de que en sí no podemos como seres humanos fragmentarnos y no es sano, en mi opinión, tratar de comportarnos de una manera en nuestra vida personal o en la casa y comportarnos diferentes en el trabajo. Cuando tenemos una claridad en nuestros valores nucleares, cuando tenemos claridad en nuestra esencia, quiénes somos, cómo somos, podemos tener ese equilibrio dentro de nosotros sin necesitar o sin que sea necesario de hacernos pedacitos. Y hay muchos factores que son importantes para que nos apoyen a vivir y a seguir con ese equilibrio. Entonces, la segunda parte hablamos sobre ese mito de que no existe ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Es la vida y en la vida tenemos diferentes áreas y una de esas áreas es el trabajo, la carrera, nuestro mundo profesional. La segunda parte, hablé sobre la comunicación, los límites y lo importante que es hablar con la verdad. Entonces, cuando tenemos esa claridad de nuestra manera de comunicarnos, de nuestros límites, de decir, hasta aquí llego o no se pueden cruzar estas líneas y es nuestra responsabilidad como seres humanos de proteger ese espacio, de proteger esos límites, ¿no? Y cuando tenemos esa claridad entre nuestra comunicación, nuestros límites, y nos podemos sentir cómodos hablando nuestra verdad, expresando lo que sentimos, siendo tal y como somos auténticamente en cualquier espacio de nuestra vida, no solamente en la casa y en el trabajo actual diferente y con ciertos amigos de una manera y con otros amigos de otra. Eso no es equilibrado, eso no es un equilibrio, eso es más que nada es cansado. Es como estar viviendo una versión diferente en cada espacio y a veces hasta estar mintiendo. Cuando uno pretende ser algo más en un espacio y pretende ser algo diferente en otro lado, se olvida uno. Es como un día gris donde no hay claridad, donde todo se siente difícil, cansado, triste, pesado. Entonces, la comunicación, los límites y la verdad son sumamente importantes. De ese tema hablé en el episodio 14, lo pueden ver en la serie de los episodios que tenemos. En este episodio 15 vamos a hablar sobre la confianza y la seguridad psicológica y lo importante y por qué son importantes tenerlos y entender lo importante que son en nuestra vida y lo importante que son mantenerlos limpios y claros en cualquier lugar en donde estemos. Y voy a compartir, como siempre, unas cuantas historias donde yo comparto en mi vida, en mi experiencia, cómo fue que yo me di cuenta o cuándo fue donde yo entendí que yo no podía crear ese equilibrio en un lado y en el otro sin estar yo bien equilibrada en mí, dentro de mí, en mi ser. Entonces vamos a hablar sobre la confianza, sentirnos seguros, tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en nuestras decisiones, tener confianza en nuestros pasos, nuestras visiones, lo que hacemos, sin tener que explicar o justificar el por qué tomamos decisiones, el por qué hacemos una cosa de esta manera y otra cosa de otra manera,
o algo diferente, o por qué nuestra perspectiva es diferente. Es importante que tengamos esa confianza en nosotros mismos de decir, esto es lo que yo opino, así es como yo veo las cosas, esto es lo que para mí significa X cosa. En mi ámbito o cuando trabajo con clientes que se enfocan en la innovación, hablamos mucho sobre la creatividad y hasta así fácilmente hablamos de la innovación. ¿Qué significa la innovación? Entonces, para mí es importante que cada persona, si usamos el ejemplo de la innovación, que está trabajando con innovación, tengan en sí esa claridad de qué significa para ellos la innovación y sentirse seguros de sí mismos, de salir y crear esa innovación. Y también tener la claridad de que a otras personas tengan un significado diferente. Y es importante escuchar ese significado para poder encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Cuál es lo que es diferente y que tenemos que aclarar? ¿Y dónde va a haber un compromiso para poder realizar eso que se está esperando, ¿no? Muchas personas, los jefes, los líderes, los directores de la empresa están esperando algo innovador y el gerente de innovación sale con una cosa más que para él o para ella es innovadora, pero para los directores, los presidentes de la empresa es completamente ridículo o exagerado o no lo que tenían en mente. Entonces es muy importante tener esa confianza en sí mismos de decir, eso es lo que para mí significa X cosa, eso es lo que yo quiero, y también tener esa confianza de salir y decir qué significa para ustedes X cosa. Y esa manera tiene que ver con la comunicación, saber cómo expresar lo que para uno significa algo y saber cómo expresar cuando no tenemos claridad de las otras personas. Entonces, voy a lo de siempre. Esa mentalidad, esa expresión, esa confianza tiene que existir en nosotros mismos y tiene que estar sólida para que pueda presentarse en cualquier área de nuestras vidas, ya sea en el trabajo o en nuestro hogar. La confianza es algo que nosotros lo sabemos. Es algo que cuando lo perdemos no imposible, pero es difícil volver a recuperar. Confiar en alguien, hasta confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos estado en un proyecto o en una reunión o en una empresa donde confiamos en lo que nos prometieron cuando nos dieron el empleo? Confiamos en las promesas que nos dieron de que sí vas a tener todo ese apoyo, claro que sí te vamos a apoyar, claro que sí tenemos ese presupuesto, claro que sí tenemos esos clientes. Y llegas el momento y es completamente diferente. Entonces, para volver a confiar en esa persona es súper difícil. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando tenemos una relación con una persona con la que pensamos que era todo lo que necesitábamos, iba a ser todo lo que, no sé, deseamos y creemos en esa persona, cuando una relación íntima, en este ejemplo, se termina, la mayoría de las veces las personas se sienten decepcionados, obvio, con la persona que se va, pero también con uno mismo. ¿Cómo fui tonta? ¿Para qué lo escuché? ¿Cómo pude creer? Ay, ¿por qué lo hice? Y en ese momento perdemos confianza en nosotros mismos, en nuestras decisiones. Yo tengo un conocido que, que me dice muy seguido, cada decisión que he tomado en mi vida no ha sido la mejor. Siento que cada decisión que he tomado en mi vida me ha llevado a un fracaso nada más. Entonces, cada decisión que tomo ahora no puedo confiar en que vaya a ser la mejor. No tengo la confianza en mí mismo de que esta es la mejor decisión que puede haber tomado. Entonces, voy a lo que estaba diciendo. Confianza en nosotros mismos es súper importante. Confiar en las personas a nuestro alrededor es súper importante. Pero todo, 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 todo empieza con uno mismo. Otro ejemplo que tengo es, a veces si no tenemos esa confianza en nosotros mismos y estamos dudando de cada cosa, cada paso que damos, cada decisión que tomamos,
Lo que viene pasando es que cuando conocemos a personas nuevas o cuando seguimos en nuestro espacio, en nuestro camino, cuando vemos que alguien está tomando una decisión o cuando vemos que alguien está creando algo, diseñando algo, planeando algo, diciendo algo, prometiendo algo, lo que viene pasando es que empezamos a dudar en esas personas. Y no tanto porque esa persona nos haya fallado, sino porque nosotros no tenemos esa confianza propia en nosotros mismos y pensamos que las otras personas son igual que uno. Y más cuando uno no se sienta o no se toma el tiempo para explorar el por qué no tenemos esa confianza, por qué nos estamos dudando, por qué no creemos en nosotros mismos más. Si no nos damos ese espacio para reflexionar el por qué, empezamos a juzgar a todo mundo, a todas las personas a nuestro alrededor, que a veces vienen con unos deseos maravillosos y con las ganas de apoyarnos, y empezamos a dudar en esas personas también, cuando en realidad comienza con uno. Entonces, como siempre, cada paso, cada cosa que hacemos empieza con nuestra relación propia. La relación más importante que tenemos en esta vida, en mi opinión, es la relación que tenemos con nosotros mismos. Cómo nos hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos respetamos, cuánta compasión nos tenemos, cómo nos perdonamos. Ahí empieza todo. Y de ahí vemos cómo nos expresamos, nos conectamos, nos comunicamos con las demás personas. Entonces, esa confianza es súper, súper importante. Y obvio, si tenemos una confianza en nosotros mismos y estamos seguros, es más claro y más obvio identificar cuando alguien nos está mintiendo, cuando alguien nos está faltando el respeto, cuando alguien nos está engañando, porque podemos sentirlo. Podemos sentir nuestra frecuencia de confianza a comparación con la frecuencia de la otra persona. Entonces, hay que ponernos a reflexionar, ¿no? Esa idea de que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, borremos esa idea. Empecemos a jugar con la idea de que confianza en nuestra vida, equilibrio en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra vida personal, nuestras relaciones personales con relaciones románticas, relaciones de amistades, relaciones con los familiares, relaciones con nosotros mismos, áreas de trabajo, profesión, con los clientes. Hay muchas personas que su trabajo es su propio negocio. La manera en que tú te comunicas con los clientes, les confías, les tienes confianza, debería de ser lo mismo a la manera en que le hablas a tu vecino, a tu mejor amiga. Si vemos que no, si tenemos que hablarles de otra manera diferente, si tenemos que tratarlos de manera diferente, ese es un buen momento para reflexionar el por qué. Hay algo, hay un valor nuclear que se está ignorando, hay un límite que se está ignorando. Entonces hay que verlo de esa manera, o los invito a que lo vean de esa manera. La seguridad psicológica va conectado con la confianza, porque si no tenemos confianza, digamos, en el trabajo, si tenemos un colega que le gusta mucho platicar, que vas y le cuentas algo y al día siguiente ya todo el mundo lo sabe. Si tienes un amigo o una amiga que es igual, que te dice, puedes confiar en mí, aquí estoy para ti, mira, cuéntame, le cuentas y a los 2, 3, 4 meses o al año o en cualquier momento se les ocurre que van y rompen esa confianza y empiezan a contar chismes, empiezan a compartir con otras personas lo que tú compartiste con ellos, ahí ya no hay seguridad psicológica. El ejemplo que yo tengo es el primer matrimonio en el que tuve o en el que estuve. Y no le digo mi primer matrimonio porque no es mío. Fue una experiencia, no es mi ex marido, es una persona con la cual traté de tener un matrimonio y no funcionó, pero aprendí muchas cosas, pero no me pertenece, ni esa historia, ni ese matrimonio, ni esa persona. Entonces trato muy cuidadosamente de expresarlo de una manera donde yo recuerdo que yo soy libre, él es libre y esa relación es libre. A lo que me refiero es, no carga peso, no tiene
cadenas, no tiene ganchos que me enganchan y siempre me llevan al pasado. No, eso fue una experiencia. Entonces, recuerdo en ese primer matrimonio en el que estuve, yo no tenía ni la confianza en mí misma, ni había seguridad psicológica. A tal grado que, porque en mi casa, en mi vida, en el área de mi casa, de mi relación romántica con la pareja, no había seguridad porque era una persona violenta, una persona agresiva, una persona que su manera de expresar frustración, coraje, desesperación era a través de golpes físicos, también golpes psicológicos, pero eran los momentos donde había maltrato, donde había golpe físico. A través de esa combinación, empecé yo a perder la confianza en mí misma, donde yo no me sentía segura para tomar decisiones, porque lo único que yo veía es, si yo fuese inteligente, ¿por qué me está pasando esto? Si yo tuviera más experiencia, si yo tuviera más edad, si yo tuviera más no sé qué otra cosa, eso no me estuviera pasando. Si yo tuviera más educación, si yo tuviera más... Yo estaba buscando una razón que me ayudara a entender el por qué me estaban pasando esas cosas, el por qué esa persona sentía la necesidad o sentía que tenía el derecho de pegarme, de golpearme, de maltratarme. Y más que nada, yo quería entender el por qué yo tenía la idea de que eso era normal o que de eso era necesario o que yo era responsable de lo que estaba pasando. Entonces, a través de esas experiencias, poco a poco, a mis 21 años, empecé a perder confianza en mí misma. Empecé a sentir que yo no podía tomar una decisión que me iba a llevar a algo bueno, porque las decisiones que yo había tomado hasta esa fecha habían resultado en dolor, habían resultado en decepción. Cuando los golpes empezaron a ser más seguidos, más agresivos, psicológicamente yo no me sentía segura conmigo misma y en el ambiente en el que yo vivía no había seguridad. Yo tenía miedo de expresar, yo tenía miedo de contestar, tenía miedo de contar cosas porque qué tal si yo decía algo y a él no le parecía y ya empezaba un pleito. ¿Qué tal si yo decía algo y mi tono era algo que para él no era bueno y ya había pleito? ¿Qué tal si, o sea, no había estabilidad, no había estabilidad, no había seguridad psicológica? Y lo que eso causaba es que era súper difícil para mí tener un día donde hubo un episodio violento y al día siguiente despertarme con dolor emocional, psicológico y físico y tener que ir a mi trabajo. Y yo intentaba y me recordaba, hay que separar la vida personal con el trabajo. Llega al trabajo y sé fuerte, que nadie se dé cuenta, que nadie vea lo que está pasando. Hay que llegar con profesionalismo. Y eso era muy difícil, porque yo llegaba al trabajo y tenía que buscar la manera de centrarme, de respirar, de ignorar dolor, miedo, tristeza y llegar a hacer mi trabajo. Y por esos momentos, mi enfoque era más que nada trabajar. Y durante esas horas intentaba esconder, ignorar todo lo demás. Pero eso tenía un impacto negativo en mi trabajo, obviamente, porque había veces que mis supervisores me pedían que terminara un reporte y yo no podía enfocarme, no podía concentrarme en lo que tenía que hacer. En ese momento
era yo instructora de taekwondo y la persona con la que yo tenía esa relación, él también era instructor. Entonces, el enfoque, la prioridad era estar ahí como instructora, dar las clases, escuchar a los clientes, a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, a mis colegas. Y era muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, yo no podía decir en sí, mi vida está equilibrada, porque no lo estaba. Y empezaba conmigo misma. Mi seguridad psicológica estaba muy mal. Confianza en mí misma de la patada. Mal, 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 mal. Entonces, las áreas de mi vida obviamente iban a estar desequilibradas. Mi relación con la comida no era la más sana. A veces no comía nada, a veces comía mucho. Mi relación con mi estado mental no era nada equilibrado. Mi relación con mi estado emocional tampoco. A veces estaba de buen humor, a veces estaba muy triste, a veces estaba confundida, a veces había claridad. Y todo eso impactaba todas las áreas de mi vida. Todo está conectado. Supongamos, y lo he dicho antes, es como como un círculo. Y ese círculo lo dividimos en áreas, pero todas esas áreas están juntas y todas esas áreas están conectadas. Entonces, cuando una área está fuera de equilibrio, impacta a las otras. Si nos sentimos mal psicológicamente, impacta como en qué estado de ánimo estamos para hacer o no ejercicio. Si no hacemos ejercicio, nos sentimos cansados, impacta nuestro trabajo, que llegamos cansados, sin poder concentrarnos, sin tener ganas de hablar con nadie. Si nos escondemos o si no hablamos con personas, impactan en el área de relaciones, relaciones con nuestros colegas, con nuestros clientes, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ven, todo está conectado en un círculo que le llamamos vida, en una burbujita, en un mundo que se le llamamos vida. Entonces, el equilibrio del trabajo y la vida personal no existe, a menos de que lo estemos viendo como el trabajo existe en este mundo, en este círculo, y ahí hay una vida personal, pero ahí también hay otras áreas. Entonces, no es nada más 50-50, no es algo que se divide en dos partes. Hay muchos más áreas que tenemos que considerar y ya las he comentado aquí, nuestro estado de ánimo, nuestro estado físico, nuestras emociones, cómo estamos emocionalmente, las finanzas, cómo estamos económicamente, ah, nuestra, nuestra espiritualidad o nuestra religión, como le queremos llamar, nuestras creencias, nuestra fe, todo eso está conectado, todo eso está conectado. Entonces, vamos a, vamos a explorar de qué manera podemos traer ese equilibrio dentro de nosotros para poderlo vivir en todas las áreas de nuestra vida. Y empezamos con dónde nos sentimos seguros, la seguridad, dónde nos sentimos que estamos siendo apoyados. Todo eso tiene que ver con confianza, dónde sentimos que podemos confiar en las personas, que tenemos apoyo de esas personas. Y dónde estamos haciéndonos pequeñitos para que no nos regañen, para que no nos critiquen, para que no nos golpeen, para que no nos maltraten. Porque les recuerdo, en mi historia era muy difícil para mí separar una cosa de la otra. Y en ese entonces empecé a decidir, empecé a tomar decisiones que me iban a ayudar, empecé a buscar ayuda, empecé a, empecé a decidir qué es lo que para mí es importante y qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme más segura conmigo misma, para sentir
que tengo un espacio donde yo me puedo expresar, donde yo puedo opinar, donde yo puedo decir lo que siento, lo que pienso, sin sentir miedo o preocupación de que me van a regañar, me van a criticar, me van a golpear. Y lo mismo pasa con el trabajo. Cuando tenemos a veces, ahora le vamos a dar la vuelta, a veces lo que tenemos es una relación bonita, porque el segundo matrimonio que tuve fue una relación más saludable. Y cuando vivía en Inglaterra, cuando vivía en Inglaterra, trabajé en una oficina donde la dueña de la oficina era muy agresiva, súper, súper, súper agresiva. Entonces, a lo que voy es el estrés en mi vida, el estrés que yo sentía en mí, no venía de la pareja en casa, venía de la relación en el trabajo. Y a veces, cuando tenemos un espacio en el trabajo donde no nos respetan, donde los maltratan, porque también hay abuso en el espacio laboral, impacta cómo llegamos a casa, cuando llegamos cansados, tristes, estresados, y a veces, tristemente, nos desquitamos con las personas más cercanas, con las personas que nos están apoyando, ya sean con los hijos o con la pareja o con cualquier otro familiar, a veces hasta con un amigo, una amiga, a veces hasta con las mascotas. Entonces, ese es otro ejemplo, es parte del ejemplo de cómo todo está conectado. Y lo que estamos buscando es tener esa claridad dentro de nosotros mismos para poder mantener ese equilibrio y tomar decisiones con más claridad y sentirnos seguros de nosotros mismos y también sentirnos, saber más bien, no sentirnos, saber dónde hay un espacio donde nos podemos expresar, donde podemos ser tal y como somos. Claro, no hay cosa perfecta, yo lo entiendo muy bien, pero es por eso que es más importante tener esa confianza, tener ese equilibrio interno, porque no hay nada perfecto, no hay nada. En un mundo ideal, todo el mundo estuviera equilibrado, pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en este mundo. Y en este mundo todos estamos haciendo lo que podemos para crear un equilibrio. Y ese equilibrio empieza con nosotros. Entonces, los invito de nuevo a borrar esa idea de tener que fragmentarnos para tener un equilibrio en la vida personal y laboral. Hay veces que si tenemos algo difícil en la casa, ese sentimiento vive en nosotros y nos impacta cómo vamos a llegar al trabajo, cómo vamos a estar en el trabajo ese día, cómo vamos a comunicarnos. Y hay veces que en el trabajo, ya sea con los clientes, con los colegas, con los jefes, si no hay un equilibrio ahí, impacta de tal manera que llevamos toda esa preocupación, ese estrés a otras áreas de nuestra vida. Entonces, empecemos otra vez, empecemos. Les recuerdo de nuevo a jugar con la idea de buscar ese equilibrio dentro de nosotros mismos. Y en los siguientes episodios voy a hablar de otras dos áreas que son importantes: el autoconocimiento, la responsabilidad y la madurez emocional, y lo importante que esos son en cuanto a mantener un equilibrio dentro de nosotros para poder vivir una vida más equilibrada en cualquier área de nuestra vida. Pero los dejo con eso en este episodio. Espero les haya ayudado, espero les haya inspirado. Espero este episodio haya compartido un poquito de semillitas, un poquito de ideas que, que les ayuden, ¿no? Que les ayuden a explorar, a reflexionar, que les ayuden a, más que nada, o al menos, si ninguna otra cosa, que al menos les ayuden a olvidar, a soltar esa idea, esa programación de que tenemos que tener un equilibrio en el trabajo y la vida personal. Al menos intentar de olvidar esa programación, esa idea, y empezar a buscar otra manera de vivir.
para que no te sientas tan dividido, para que no te sientas tan fragmentado, para que no te sientas tan perdido y tan solo. Y en su lugar, empezar a jugar con la idea de qué tal o cómo sería mi vida si hubiera un equilibrio interno, si hubiera un equilibrio dentro de mí. Si yo puedo identificar mis valores nucleares y también puedo identificar confianza en mí mismo. Si yo me siento tranquila con mis decisiones, si yo siento que hay en mí una seguridad psicológica, sin tener que depender de alguien más, de su aprobación o de cómo sería mi vida si ese equilibrio empezara conmigo mismo, conmigo misma. Y esa es la invitación, ¿no? Entonces, los dejo con eso. Y bueno, como siempre, hasta la próxima. Vamos a seguir disfrutando de la vida, disfrutando de esta experiencia y seguir trabajando con ese equilibrio interno para disfrutar más y más y más. Cada minuto, cada momento. Hasta la próxima. Nos vemos.